Buenos días hermanos, hermanas, bienvenidos y vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración. Nos ponemos de pie para darnos la bienvenida. Pues vamos a empezar, hermanos, con esta bienvenida, aunque otra vez tenemos falta de asistencia, pero vamos a darnos esta bienvenida efectiva. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Somos bienvenidos, hermanos, tanto aquí en lo presencial y los que pudieran estar de manera virtual. Somos bienvenidos aquí a este momento de adoración. Así puestos de pie hermanos, vamos a orar para pedirle dirección y sabiduría y entendimiento a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella habita, soberano es usted, Señor. Reconocemos su poderío sobre esta tierra y sobre nosotros, Señor. Reconocemos que es nuestro Señor y le damos gracias este día más reunidos como hermanos, Señor, por su misericordia que ha tenido con nosotros el día de ahora, Señor, que nos ha prestado vida hasta ahorita, hasta este minuto, hasta este segundo, Señor. Que podemos disfrutar de lo que usted ha creado, Señor. Podemos ver el sol, podemos ver los cerros, podemos ver que todo está verde, Señor, con su bendición que derrama sobre esta tierra, Señor. La lluvia, Señor, que es un elemento importante para todo, para la tierra, Señor, que ahí produce toda hierba y toda fruta, Señor. Y que puedan los campesinos cosechar, Señor, y sembrar sus tierras y de ahí nosotros alimentarnos, Señor. De esas cosas tan sencillas, Señor, pero que usted las ha hecho con un propósito para esta humanidad, sostenerlas, Señor, proveerles, Señor. Gracias, Señor, por su amor y misericordia, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos reunidos. Le pido apresure los pasos de los que están por llegar, Señor, y de los que están viéndonos por, por, este, por este medio, Señor. Déles bendiciones y prepare sus corazones y sus mentes, Señor. Quite toda distracción de nosotros, Señor, porque tenemos un encuentro con nuestro Creador. Tenemos una cita el día de hoy, Señor, que queremos aprender, Señor. Que tenemos sed de usted, Señor, que estamos necesitados de usted, Señor. Todos, Señor, necesitamos de usted, Señor. Prepare nuestra mente, nuestro corazón, quite toda distracción y que nos gocemos en su presencia junto con los hermanos y a una sola voz cantándole alabanza, Señor, porque reconocemos que usted es nuestro Señor. Le damos gracias y le pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo amado. Amén. Sacamos nuestras Biblias, hermanos, vamos a tener una lectura en Salmos 24, del 1 al 6. Ya todo lo tenemos, ¿verdad?
Dice la escritura así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha hecho su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a entonar 3 alabanzas, hermano.
dispersión, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo no, el Hijo del Señor, tiniebla, la guerra venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la tierra quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre destino. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la tierra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre destino. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, pero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, pero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, pero
Hermosas alabanzas, hermanos, honor a quien nos merece, dicen las Escrituras, que no hay otro nombre en el que pueda haber salvación, ¿verdad? Solamente en Cristo.
Dejamos el lugar, pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a saludar a nuestro pastor, Saúl. Damos gracias a Dios, hermanos, por este día. Ya permite que hayan llegado más de nuestros hermanos, poder estar aquí para seguir alabando su nombre con estos hermosos cantos, pero también estudiando y meditando en la palabra de Dios. Seguimos en el mes de la Biblia, el mes de agosto, en el cual estamos reconociendo realidades científicas, realidades de la necesidad del ser humano para poder seguir vivo. Y todo esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Dice ahí la pantalla, la Biblia dice que Él quiere ser nuestro alimento diario. Él es el pan de vida. ¿Sí? Él quiere ser ese alimento diario. Voy a pedir, hermanos, que abramos la escritura allí en Juan capítulo 6. Le decía el hermano Carlos en la mañana antes de que llegaran todos que a ver si no se nos distraían cantando las canciones de aquí al lado. Que dicen, lo peor es que no lo sabemos, ¿verdad? Juan capítulo 6. Y vamos a leer juntos el versículo 35. Ya lo tienen, Juan 6:35. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Señor y Padre, gracias te damos por esta mañana, que nos permites tener este aliento de vida, Señor, que nos permites levantarnos, que nos permites asistir, Señor, a este lugar. Gracias te damos por ello, Señor, porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y nos permite seguir adelante, Señor, como iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de algún problema que pudiéramos tener, Señor. Tú nos permites seguir adelante y aferrarnos más a ti, Señor, en medio de las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, porque has sido fiel en esta semana. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha compartido. Gracias, Señor, porque sigues fortaleciendo la vida, no solamente de los miembros de esta congregación, sino también podemos ver, Señor, cómo fortaleces la vida de otros miembros de otras iglesias. Gracias por ello, Señor, y permítenos recordar, Señor, permítenos tener bien presente, Señor, esta realidad como iglesia en la cual necesitamos alimentarnos de ti diariamente. Una realidad, Señor, que a veces no se cumple. Una realidad que cuando llegan momentos, Señor, de dificultad, deja evidenciar que no hay un alimento diario, Señor. Obra en nosotros, Señor, obra en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, en ese anhelo de alimentarnos de ti, Señor, de buscarte constantemente, pero también en aquel, Señor, en aquella persona que todavía no entrega su vida a Cristo, que pueda reconocer que Cristo es ese alimento, ese pan de vida diario, Señor. Lo rogamos, Padre Santo, que podamos seguir compartiendo, Señor, que podamos seguir recordando esta realidad, Señor. Tú quieres ser nuestro pan diario y tú quieres dar a toda persona, Señor, la vida eterna. En Cristo Jesús te lo agradecemos y nos ponemos en tus manos. Amén. Voy a leer unos versículos antes, hermanos. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Vino una gran cantidad de gente y hay una necesidad, ¿no? Tienen que comer, tienen que alimentarse. Pero Felipe contesta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 9, aquí está un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto sucedió momentos antes, esto sucedió tiempo antes de lo que acabamos de leer. La gente, la multitud estaba siguiendo a Jesús por sus milagros, la gente estaba siguiendo a Jesús por su palabra, porque estaban maravillados de lo que era Jesús, lo estaban reconociendo como un profeta, estaban reconociéndole como alguien especial, pero llegó ese momento de necesidad, llegó un momento en el cual tenían hambre, llegó el momento en el cual estaban muy retirados de las aldeas, no tenían las capacidades suficientes para poder salir de ese lugar del campo y dirigirse y volver a regresar. No había la capacidad, pero había una gran necesidad. Aquellas personas no se habían ido, habían pasado horas enteras sentados a los pies de Jesús, incluso algunos parados, porque luego dice que se recuesten, posiblemente algunos parados, algunos sentados de lado, algunos hincados, pero habían pasado muchísimas horas escuchando al Señor Jesús y ninguno de ellos quiso retirarse. Ninguno de ellos. A nosotros se nos hace difícil, ¿no?, estar aquí en estas bancas que cobran caro y empieza a llegar el tiempo de las 2 horas, cuando en tiempos atrás teníamos incluso los domingos de alabanza y había quienes tenían actividades y se tenían que ir o ya estaban en la puerta parados, ¿verdad? Nomás para en cuanto dijeran amén correr. Y nos cuesta trabajo a nosotros estar 1 hora, hora y media, 2 horas sentados en este lugar escuchando la palabra. Y estas personas habían pasado horas, no bajo un techo, habían pasado horas a la intemperie, con el calor de aquella región y sin alimento. Y eran grandes multitudes, pero querían estar con el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué querían estar con el Señor Jesús? ¿Por qué queremos nosotros estar aquí con el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Por qué venimos el día de hoy aquí? Es bien bonito, ¿no? A quienes nos gusta cantar, es bien bonito con todos los demás cantar, y como muchos aquí en la Sociedad de México, ¿no?, les gusta subirle al estéreo para que no escuchemos o para compartir con los demás, pero nos gusta cantar con todo nuestro corazón y con todo nuestro pulmón. Esta gente había estado allí con el Señor Jesús, repito, horas enteras, y entonces había una necesidad. No por estar con Jesús, sus cuerpos se privaron de algo pues trascendente, ¿no?, algo necesario, el alimento. El día de ayer en la mañana, como les he comentado, nos juntamos vía remota por Zoom a orar. Y últimamente pues me encargaron a mí ese momento de oración. Pues ahí estábamos a las 8 de la mañana y nada más se conectó el hermano Constantino, enseguida otro pastor, y así el hermano estaba platicándome algunas cosas que estaban pasando con otro pastor de Zapotlanejo, y pues empezó a extender el tiempo, ¿no? Y cuando ya de veras empezamos el momento de oración, pues ya eran 8:30. Yo ya estaba despierto desde más de 1 hora y empezó el hambre. Y empezamos el periodo de oración, estaba bien intensivo, con mucha carga de oración, pero ya cuando acabamos ni me fijé la hora, nomás cerré la computadora, ya se había levantado Raquel y le digo, me muero de hambre. Literalmente estaban rugiéndome las trepillas y yo tenía muchísima hambre. Hermanos, el estar con Jesús no nos quita el apetito. El estar orando, el estar escuchando la palabra de Dios no nos quita el apetito, y es más, ahorita nos va a abrir el apetito. Estas personas no pudieron refrenar esa necesidad de alimento. Cualquiera de nosotros que no come, aparte de que nos rugen las tripitas, empezamos con debilidad. Empezamos a bostezar.
¿sí? Empezamos a grandes bostezos y a querer requerir ese oxígeno que ya vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y empezamos a entrar en un estado en el que el cuerpo dice, no hay energías, vele apagando luces, ve bajando el consumo de energía, y empezamos, ¿sí? Se nos empieza a bajar el ritmo cardíaco, empezamos a relajarnos, nuestro corazón empieza a palpitar más lento, y llega el momento en que nos da sueño, como un acto de defensa, ¿no?, del cuerpo al no recibir alimento. Claro, si esto se prolonga demasiado, pues puede haber complicaciones, y más en los que tienen problemas médicos como la diabetes y como algún otro tipo de problema. ¿Cuán necesario es el alimento? Y Jesús lo sabía y le dijo a Felipe, denles de comer. Maestro, ¿pero con qué? Ni con el dinero fulanito de tal, de tantas horas de trabajo, tantos días de trabajo, sería suficiente para poder alimentar a toda esta gente. Pero había elementos muy esenciales allí, ¿no? Este niño con sus 5 panes de cebada y sus peces, y el Señor Jesús dio gracias y multiplicó, y todos comieron hasta que se saciaron. Me imagino que estaban sentados así, ¿verdad?, como lloviznando, todos llenos, repletos de alimento, y todavía dice la Escritura que sobró. Ese momento era especial, había ocurrido un milagro tremendo, un milagro asombroso. Jesús había, y repito, Jesús había obrado ese milagro a la vista de ese gran número de personas, a la vista de todos ellos. Alguna ocasión dijimos que eran como 20,000 personas, ¿no? Porque ahí en la Escritura nada más habla de los 5,000 varones, sin contar todos los demás. Hablamos promedio de 20,000 personas. Había una gran necesidad, la gente necesitaba alimentarse, y Jesús lo sabía, y Jesús mismo, que era hombre, reconocía la necesaria oportunidad de alimentar a toda esa persona. Tremendo milagro con solo 5 panes y esos pececillos. Pero ¿qué es el alimento, hermanos? Dice ahí la pantalla, la Biblia dice, Él quiere ser tu alimento diario. Espero que todos los que estamos aquí hayan desayunado, porque empezamos muy tarde el culto otra vez. Todos desayunaron, ¿verdad? Porque voy a hablar de alimentos y no quiero que nadie se me desmaye. Pero ¿qué es eso, hermanos? Él quiere ser tu alimento diario. Los alimentos, hermanos, ¿qué son? Son sustancias de la naturaleza. Miren, aquí está creciendo ya uno de nuestros alimentos básicos, que es el maíz. Son sustancias de la naturaleza compleja que contienen los elementos necesarios para el mantenimiento de las funciones vitales, ¿sí? Para que nuestro cuerpo, todo lo que Dios creó en nuestro organismo, funcione correctamente. El ser humano entonces necesita esos nutrientes para poder existir, para poder vivir. Y quiero llamar la atención, hermanos, aquí la palabra de Dios dice, Él es el pan de vida. Que Él es el pan de vida. Y en nuestras reuniones, hermanos, reuniones eclesiásticas, en algunas conmemoraciones, en algunas celebraciones, pues no puede faltar el pan. Incluso aquí en la conmemoración de la Cena del Señor, uno de los elementos básicos es el pan. Y hermanos, internacionalmente se ha relacionado al pan como tal, como una forma de referirse al alimento en general. Ya que el pan, hermanos, pues viene del latín panis, es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional. ¿De dónde? De Europa, de Medio Oriente, hermanos, de donde estamos hablando ahorita, aquí de Medio Oriente, de América, que es donde estamos nosotros, pero también de Oceanía. El pan entonces ha sido tan importante en la alimentación humana a nivel internacional que se considera como sinónimo de alimento en muchas culturas. Y vean el ejemplo que está usando el Señor Jesús, el pan como un sinónimo de alimento a nivel mundial. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy ese alimento, ese sustento diario. Como ya lo mencioné, rituales religiosos y sociales, en la Pascua judía, la hostia, ¿verdad?, que se usan en otros lugares, la Eucaristía,
El rito de bienvenida en algunos pueblos eslavos, pues involucra este elemento del pan. Y en nuestra actualidad el pan es uno de los elementos básicos que puede encontrarse en cualquier tienda de alimentos. Hubiera querido que la panadería esta famosa de Poncitlán estuviera del otro lado y que abriera temprano, empezando por allí, ¿no? Yo quería llegar por una cajita. Dije, para no antojarlos a los hermanos, les voy a dejar un pan en cada lugar. Pero no, abren más tarde la panadería, ¿sí? Abren mucho más tarde. Pero hermanos, el símbolo del pan es internacionalmente utilizado como modelo o símbolo de alimento. ¿Sí? Cuán necesaria es la alimentación en el ser humano, pero aquí entonces vamos a entrar en una parte muy interesante. Jesús no solamente quería satisfacer una necesidad vital, sí, había que darles de comer, denles de comer, les dice a sus discípulos. Maestro, ¿con qué? No tenían las facultades, no tenían los medios económicos y tampoco tenían, como aquí, ¿no? Pues ve aquí con Marley, ahí con Made, ¿no? Que nos despache Made, ve por unas piezas de pan. Ay, está cerrado, pues ve aquí a la otra cuadra, bueno, aquí a 2 cuadras, creo que todavía hay una tienda. O ¿sabes qué? Vete acá, debe de haber otra ya por el cuadro. Y hay muchos lugares donde podemos ir y conseguir el pan. No había en aquel entonces. Jesús no solamente quería satisfacer una necesidad vital física, sino que quería mostrarles más allá un significado espiritual. Debían ellos, este gran número de personas, entender que Jesús no solo era el hacedor de maravillas. Y ojo con esto, hermanos, porque parece que todavía nosotros formamos parte de esa multitud. Y acá la sociedad de nuestro México todavía tiene ese concepto de que Jesús es el hacedor de maravillas. Qué bueno que Jesús es el hacedor de maravillas, pero en muchas ocasiones solamente recurrimos a Él para que nos haga una maravilla. Estamos pasando una dificultad. Señor, por favor, obra el milagro. Somos buenísimos para pedir, somos buenísimos para recibir, ¿no? Señor, haznos el milagrito. Esta palabra se usa aquí en nuestro México, ¿no? Que el santo fulano, que el ídolo sutanito o el mismo nuestro Dios se refieren a Él como, Señor, hazme el milagro, por favor, concédeme mi deseo, por favor, escucha mi oración. Y tenemos ese concepto, ¿no? Que Dios o que Jesús solamente es el hacedor de maravillas. Cuando estoy en dificultades, cuando voy pasando por un momento de peligro, Señor, por favor, concédeme salir bien de esta. Cuando estamos en busca de un trabajo, Señor, por favor, concédeme que me contraten, que sea yo elegido para este puesto. Señor, estoy pasando por dificultad familiar, con mi esposo, con mis hijos, hay problemas familiares, Señor, por favor, contesta, hazme el milagro. Y contemplamos a nuestro Dios solamente como el hacedor de maravillas. Ahorita con esta situación del COVID, hermanos, clamamos y veo frases incluso en el grupo pastoral que dice, vamos a reforzar el momento de oración. Y hay veces que a mí me hace pensar como si quisiéramos doblarle el brazo al Señor para que cambie de opinión. Vamos a gritar más fuerte, vamos a danzar como aquellos profetas. Solamente le tenemos, ¿verdad?, en algunas ocasiones como el hacedor de maravillas. Señor, hazme el milagro. Señor, por favor, obra el milagro, que soples, como dijimos el domingo, aliento o soples tu aliento en los pulmones de los enfermos. Sí, clamamos al Señor, pero no solamente debemos de entender, o la gente no solamente debe de creer que es el hacedor de maravillas, que frotando la lámpara va a salir Dios y va a cumplir todos nuestros deseos. Jesús quería que estas personas y también nosotros comprendiéramos que Él es más que solamente alguien que hace maravillas, alguien que hace milagros. Él es más que eso. Si los milagros quedan hechos nada en comparación de lo que es realmente nuestro Señor. Él vino, hermanos, a darnos a entender, a darnos a conocer que Él es el Hijo de Dios. Y dice ahí, yo soy el pan de vida. Jesús vino a decirnos eso, a enseñarnos que Él es el Hijo de Dios, pero que vino a salvar a la humanidad de sus pecados. Él vino a eso, no a estarnos cumpliendo caprichos. Qué bonito, ¿no?, es leer en la Escritura y en Mateo, en Lucas,
esos milagros que el Señor obró y que la gente empezó a llamar, empezó a mirar al Señor Jesús. Le llamó la atención estos milagros cuando vio a un ciego ver, cuando vio a los cojos andar, cuando veían a un paralítico levantarse de su camilla, ¿sí? Cuando veían a una mujer que con flujo de sangre, al solamente tocarlo, se eliminó ese problema de su interior, al ver cómo multiplicó los panes al menos en 2 ocasiones, ¿sí? Al ver cómo el Señor sacaba espíritus inmundos, demonios de personas poseídas, y la gente le llamaba la atención esta situación. Pero Jesús vino a más que eso, vino a mostrarle a la humanidad la necesidad de ser limpios, de ser salvos de nuestros pecados. Por ello, sabiendo nosotros que Jesús es el pan de vida, hermanos, debemos, número 1, hermanos, saciarnos de Jesús. Como iglesia del Señor, a veces caemos en esto, ¿no? Solamente recurrir a Dios cuando necesitamos un milagro. Pero la iglesia actual, hermanos, en medio de estas circunstancias difíciles que se están pasando, tenemos que saciarnos de Jesús. Hay una apatía, hay un enfriamiento tremendo en las iglesias, hermanos, no solamente aquí. Le platicaba al hermano, nos aventamos una plática, ¿verdad, hermanos? Que no llegaban, y nosotros a wiri. Hay una necesidad muy grande. El hermano Constantino, ayer que nos conectamos, él es el que me da el ingreso al grupo, estábamos platicando de esta situación tan difícil, que aún en su iglesia, cuando él es muy conocido, ¿verdad? Y muy, pues igual, ¿no? La gente busca este tipo de mensajes diarios. Aún en esa congregación hay ciertos miembros que les cuesta trabajo, hermano, seguir adelante. Me decía el hermano que nada más están esperando un pequeño pretextito para volver a enfriarse. Estamos pasando una situación, hermanos, de decaimiento, de frialdad espiritual, de falta de interés en las cosas del Señor, de solamente buscarle cuando ya estamos en problemas o cuando necesitamos algo. Y hermanos, la iglesia actual vive una crisis de esta magnitud y todavía más fuerte con esta pandemia. Decía otro de los pastores, le platicaba al hermano, ahorita está hospitalizado, entubado. Es el tesorero de la Convención Nacional, el que me recibió vía electrónica la ofrenda del otro día, ahorita está hospitalizado. Y veía una de sus predicaciones en línea, ahí está en su casa y empezó el culto y les decía, aunque estemos en manera virtual, siéntese, no esté acostado en su cama. Siéntese y enfóquese en la palabra de Dios, no esté allá doblando la ropa, lavando los trastes, preparando la comida. Es el tiempo con el Señor. Vivimos en esa crisis, hermanos, donde no hay esa búsqueda verdadera con el Señor, donde no hay esa búsqueda del pan diario. Incluso así se llama un libro, ¿no? Me acuerdo que usted me lo encargaba año con año, de lecturas diarias, hermanos, porque necesitamos alimentarnos diariamente de Jesús. Vienen las dificultades, vienen los problemas. Hermanos, en medio de esta crisis, la iglesia actual necesita volver a eso, a saciarnos de Jesús. Estas personas que comieron hasta llenarse por completo, ¿sí? Ya que se les salía de regreso, ¿no? Se llenaron de tal manera que ya no cabía más alimento en su interior. De esa manera, hermanos, la iglesia actual tiene que alimentarse de Jesús. Sáciate de Jesús, no dale una probadita. Hermanos, leer un versículo en la mañana es como haberme venido ahorita en la mañana y haber agarrado una bolita de cereal o un puñito de cereal, me lo hubiera retacado en la boca. Yo creo que en lo que estoy sacando el vehículo de la cochera, ya me lo acabé. Leer un versículo diario, hermanos, es algo similar. Y dice la Escritura que Él es nuestro pan diario. Y en este primer punto, hermanos, de la predicación, la iglesia en medio de esta crisis tiene que recordar que Él es el pan diario, que Él es el que quiere ser el alimento de nuestra vida constantemente, y tenemos que saciarnos de Jesús. Y hermanos, no leer un libro de la Biblia completo el domingo y me aguanto hasta el otro domingo, no. La iglesia tiene que saciarse de Jesús. Voy a leer, hermanos, versículo 26. Voy a estar leyendo en la versión TLA.
y a la par vamos a comentar algunas cosas en la versión Reina Valera. Jesús respondió: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La Reina Valera, hermanos, dice: de cierto les digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. En pocas palabras, hermanos, ¿por qué había ido la gente a buscarlo? Al otro día, después de esa gran alimentación, no vieron las barcas, se fueron a otro lugar, vieron que llegaron sin Jesús y se fueron a otro lugar a buscarle. Y el Señor dice: francamente ustedes me han buscado porque ayer comieron hasta quedar repletos. ¿Y a quién no le gusta, verdad? Comer hasta quedar repletos. Vamos a una fiesta y dan un platillo que normalmente no comemos, y aunque ya estamos llenos, estamos ahí husgueando porque nos gusta, ¿no?, el sabor, o porque no lo vamos a volver a comer, pero a veces hasta de gula estamos ahí comiendo. En nuestro México, hermanos, estamos acostumbrados a usar una palabra, espero que a nadie ofenda, es parte de nuestra palabra del folclore: gorra, gorrear o gorrones. ¿A poco no? Y refiriéndose a qué, hermanos, a la actitud de ir a comer, sí, a una fiesta cuando no somos invitados, o cuando se usa también cuando se va y se come gratis en algunos lugares. Vamos a comer de gorra, ¿sí?, de gratis, ¿sí? Y empezamos ahí a usar este tipo de palabras, y en muchas ocasiones, hermanos, esa persona, ese individuo que come y come y come hasta saciarse y quedar bien repleto, ¿cómo se le dice? Gorrón, ¿verdad? O tragón también. Pero bueno, usamos esta palabra en nuestro México. Si pudiéramos contextualizar este pasaje, hermanos, ustedes me están buscando por gorrones, porque comieron de a gratis y comieron hasta quedar repletos, hasta saciarse, y no me están buscando por las señales, por los milagros que he hecho con ustedes. Están buscándome porque fue bien satisfactorio llenar sus vientres hasta saciarse. Y claro, lo mejor de todo, la comida más rica, ¿verdad?, es la que no cuesta. Esa es la comida más rica, la que no te cobran y te llenas hasta quedar repleto. Muchos hemos utilizado esta palabra, incluso también en algún momento pudimos ser partícipes, ¿no?, de esta frase de ser parte de la gorra. Pero es común, hermanos, también en ciertos lugares tener simpatía con la comunidad cuando constantemente se da apoyo económico. Créanme, hermanos, y lo hemos vivido, si ahorita juntamos despensas, y lo hemos hecho, y empezamos y vamos con las familias muy necesitadas, vamos a ser bien recibidos. Y ya nos pasó. ¿Y qué nos pasó en alguna ocasión, no? Que el siguiente domingo querían más. Y no solamente la despensa, necesito dinero. Y llegó el momento, si se ríen es porque están pensando en alguien, así que mejor no se ríen. Llegó el momento en que dijimos: no, pues vamos dejando de darle los peces, ¿no?, y vamos a enseñarle a pescar. Y dijimos, pues que vaya poniendo un negocito, y es donde ya no le gustó a la persona, ¿no? Muchos lugares, hermanos, se tiende a brindar ayuda. Se tiende a dar apoyo económico, se tiende a ayudar con alimento, con despensa, y la gente está contentísima. Podríamos armar nosotros un comedor comunitario. Si este fuera un paso con mayor cantidad de personas ahí en la vía, podríamos nosotros, con la participación de todos, poder armar una especie de comedor al migrante. ¿Sí? Hay iglesias que atienden ministerios como este, hay iglesias que claro, tienen unas capacidades económicas de ingreso en las ofrendas y en los diezmos mucho más elevadas, que 2 veces a la semana abren sus puertas a un comedor de personas indigentes. Y la gente está agradecida y se vuelve su corazón sensible
para recibir la palabra de Dios. Claro, algunos van, como dijimos, ¿no? Solamente por el alimento, pero otros entienden el amor de Dios a través de estas acciones. Ese apoyo económico, ese apoyo en especie a las personas con necesidad, vuelve a la persona sensible. ¿Por qué? Porque el alimento es vital y porque te estás sensibilizando conmigo. Pero también, pues es muy cómodo, ¿no? Y gratificante recibir ayuda cuando uno pasa por necesidades. Muchos hemos pasado por necesidades. Yo recuerdo cuando estaba chico, pues uno de chico no se da cuenta de las cosas. Pero ya después mi papá nos cuentan, nuestros papás, las situaciones que vivimos, pues se le cierra a uno la garganta, ¿no? Momentos en el cual no había dinerito y mi papá, si me está viendo, se va a acordar, ¿no? Que buscaba nuestra caja de juguetes a ver si salían algunas moneditas para comprar las tortillas, o en una ocasión me platicó que con esas moneditas que juntó, pues se iba a ir a la casa de mis abuelitos a pedirle prestado. Todos hemos pasado momentos de dificultad, hermanos, y es muy bonito, es muy cómodo, pero también muy gratificante recibir ayuda o ver la provisión del Señor en esos momentos. Y el corazón, hermanos, se vuelve agradecido, el corazón se vuelve sensible, se vuelve humilde, pero también hay la contraparte. En ocasiones la gente también se puede acostumbrar a recibir, y cuando se deja de apoyar, empieza a exigir. Él quiere ser nuestro pan diario, hermanos. Y la iglesia, hermanos, necesita saciarse de nuestro Señor, saciarse en su palabra. Y las personas que no conocen de Cristo, hermanos, necesitan también llenarse, pero no de alimento. Veo ahorita de regreso a Guadalajara, en esta temporada, muchas camionetas, muchos negocios y puestos de tunas, repleta la caja de tunas, y barata, ¿no? 50 pesos la caja chiquita, y se antoja, ¿no? Y dice uno, la compro y me regreso. Estaba pensando el domingo pasado, dije, me voy a regresar para que el lunes haya tunas para los chiquillos. Pero dije, no, pues, dije, ¿y cómo va? Dije, se van a entretener más pelándolas. No, total que no me regresé, pero tenía la idea, ¿no? Queremos que las personas tengan alimento, queremos que las personas tengan algo con lo cual saciarse, queremos que las personas reciban algo bonito de parte de nosotros, pero las personas no solamente necesitan el alimento físico, sino necesitan el alimento espiritual. Aquí en un tiempo se tuvo un ministerio bonito que se puede retomar en su momento, que eran las clases de repostería. Sí, es bonito aprender repostería y qué rico es cuando sale el pan y todos se lo comen, ¿no? Pero, ¿qué era lo principal? El mensaje. ¿Sí? Él es el pan de vida y quiere ser nuestro alimento diario. Estas personas habían estado con Jesús, habían comido hasta saciarse y estaban acostumbrándose, ¿verdad? Con un día estaban acostumbrándose a esta situación, maravillados de lo mucho que habían comido, pero no estaban maravillándose primeramente en el milagro como tal que Jesús había obrado frente a sus ojos. Solamente se concentraron y se enfocaron en que comieron suficiente, pero no en cómo es que esta comida abundó de 5 panes y 2 peces. Vieron más lo material, vieron más lo alimenticio y se privaron de contemplar ese gran milagro que estaba obrando Jesús. Y volvemos al punto, ¿no? Solamente enfocados en pedir y clamar y recibir. Anhelaban encontrarse de nuevo con Jesús. Ahora que nos toca comer, ¿no? ¿Sí? Ay, Señor, nos encontramos un niño que trae 2 piezas de pollo y mole. Les dije que nos iba a dar hambre. Ay, que el Señor dé gracias y que se multiplique. Hay unas tostadas, ¿verdad? Que no falte. Ay, Señor, nos encontramos este muchachito que traía unos cortes de asada, unos aguacates y unas quesadillas. Señor, multiplícalo. Y nos concentramos en lo rico. Ya están sonriendo, ¿verdad? Ya se lo imaginaron.
en lo rico de la comida, pero no en el milagro que estaba obrando el Señor Jesús. Anhelaban entonces encontrarse de nuevo con Jesús, pero solo por ese deseo superficial de llenar otra vez sus vientres con comida. Estaban viendo a Jesús como una fuente de alimento físico, pero no comprendían el verdadero significado espiritual de la persona de Jesús como Hijo de Dios y de su misión, que era traer salvación a la humanidad. Y entonces Jesús, ahí adelantito, les recordó que en el pasado Dios les había dado alimento al pueblo. ¿Sí? Acuérdense que cuando salieron de Egipto nuestros padres y anduvieron en el desierto, no faltó el alimento. Hace tiempo recordaba una obra para ensamble coral, me encanta a mí, como Al pueblo en el desierto se llama, y nos habla de todo eso, de cómo nada faltó, nada. Tuvieron sed y renegaron y Dios les dio agua de una roca. Tuvieron hambre y Dios les mandó ¿qué? Maná del cielo, pan, ¿sí? Que tenía los nutrientes necesarios para poder vivir. Imagínense estar comiendo diario lo mismo. Pues el pueblo igual de renegón, ¿verdad? Ay, Señor, diario maná. ¿Y qué les dio? Codornices, carne. Qué rico, ¿no? Nada les faltó. Su calzado no se desgastó. Siempre, hermanos, una nube los protegía del intenso radiación solar del desierto durante el día, pero una columna de fuego durante la noche. Jesús les recordó que en el pasado Dios suplió ese tema del alimento mientras el pueblo anduvo en el desierto. Nada les faltó, alimento siempre abundó, pero pues no solo importa tener siempre el estómago lleno, no solo importa tener alimento diario, y no solo importa recibir alimento diario gratis. Dios quiere que aprendamos a conocer a Jesús en cada momento de nuestro día, en cada momento, ¿sí? Ahí sí, con nuestro Dios no hay empacho. Ya me llené de versículos. No, con Él no hay empacho, al revés. Estamos metidos leyendo y dice una frase típica, ¿no? Y nos picamos en la lectura y queremos más y más y más. Con Él no hay empacho. Síguele a donde quiera que vaya y prepárate para el encuentro con Él, no solo para recibir, sino también para darte y entregarte a Él. Hermanos, es tan necesario, y más ahorita que se están teniendo clases con otras personas, cuando estamos a cargo de un grupo, cuando estamos a cargo de un tema, que nos empapemos, que nos saciemos de nuestro Señor para poder compartir y para poder entregar. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es la razón para que la gente busque a Jesús? Segundo lugar, hermanos, búscale para vida eterna, no para lo que perece. Versículo 28. Dice la Reina Valera: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La otra versión dice: la gente preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Búscale a Jesús para vida eterna. Nosotros le hemos buscado, sí, pero necesitamos estar conectados con Él diario. Ya me acordé, sí lo conecté, ¿verdad? Pero voy a dar un ejemplo. Estoy transmitiendo en vivo. La batería se acaba así, ¿sí? Se acaba rapidísimo cuando está transmitiendo uno en vivo. ¿Qué necesito yo? Tenerlo conectado. Si yo no lo conecto, créanme, se me puede acabar la batería en la transmisión y se acabó. Hermanos, necesitamos estar conectados. En algún momento nosotros aceptamos a Cristo para vida eterna, pero necesitamos buscarle constantemente, estar conectados con Él, ¿sí? No buscarle para lo que perece, para lo que se acaba, para lo que se destruye, sino para lo que permanece para siempre. Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Un error entonces, hermanos, es enfocarse solamente y exclusivamente en las bendiciones materiales. Ese es un error, ¿sí? En lo que necesito, en lo que requiero, en lo que yo quisiera,
Pero la única obra que Dios anhela ha sido la fe o la confianza en Jesús como único Salvador. La obra que Dios demanda es creer en su Hijo. ¿Cuál es nuestra tarea entonces, hermanos, como iglesia? ¿Cuál es nuestro enfoque ahorita que la iglesia puede estar pasando una crisis a nivel internacional? Buscar a Dios, ¿sí? Buscarle para salvación, para vida eterna. Y claro, para poder estar cargados, tener la suficiente carga para poder compartir a otros. La iglesia necesita buscar a nuestro Dios, a nuestro Jesús, para vida eterna, no para lo que perece, y necesita transmitir también este mensaje. Lo único que Dios demanda es que crean en su Hijo Jesucristo, que es el que da, en quien tenemos salvación y vida eterna. Búscale para vida eterna. Puede ser nuestra frase el día de mañana, puede ser nuestra frase al rato con alguien que vaya pasando, con alguien que esté necesitado, con alguien que nos encontremos y que esté pasando dificultad, que tenga un familiar enfermo, que tenga una crisis económica por este momento que estamos pasando. Búscale para vida eterna. ¿Sí? No solamente para el milagrito, no solamente para el sustento económico. Yo quiero que tú le busques para vida eterna. Dios quiere que la humanidad crea en Jesús. Pero no solamente, pues sí, hubo una vez un hombre llamado Jesús. No, Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él, que verdaderamente le creamos, sí, que confiemos en su promesa, que pongamos nuestra vida completa en Él, pues es quien nos da salvación. En Él está la vida eterna, fuera de Él hay muerte, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo, la ira de Dios, ¿verdad? Ya está sobre él. Ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y vuelvo a mencionar, ¿verdad? Él es el pan de vida. Dice otra parte de la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es nuestro mensaje, hermanos, que tenemos que dar diariamente. Versículo 30, entonces le preguntaron: ¿qué milagro harás para que te creamos? Y yo diría, espérate. ¿No fue suficiente alimentar a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces? Y ellos estaban todavía enfocados en lo material. ¿Qué milagro, qué señal nos vas a dar para que creamos? ¡Danos una prueba! Así dice esta versión. ¡Danos una prueba! ¿Qué señal vas a hacer para que te creamos? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Esa es una gran prueba, ¿no? Una gran señal. 40 años en el desierto y Dios los alimentó. ¿Sí? Decían que Moisés los alimentó en el desierto, comieron el maná del cielo. Según la Escritura, el maná es el pan del cielo. Y entonces Jesús les contestó, versículo 32, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo, y se estaba refiriendo a Él. ¿Qué es lo que pasaba? La alimentación de los 20,000 era una señal suficiente. Que Jesús haya alimentado 20,000 personas en un lugar era una señal suficiente para demostrar su deidad, para demostrar que Él era Dios mismo. Pero esta multitud le parecía insuficiente. Y a veces, como dije, estamos dentro de esa multitud que parece insuficiente lo que Dios hace para creerle, para confiar, para seguir adelante. El maná que Dios proveyó al pueblo en el desierto en esos 40 años, suenan mucho, ni siquiera los tengo yo de vida. Todavía no llego a ese cuarto escalón. Pero a pesar de que fueron 40 años, era temporal. Solamente fue temporal. Fue perecedero. Acuérdense que si juntaban de más al otro día, ya no servía. Estaba engusanado. Y también era una sombra insignificante, una pequeña probadita del verdadero pan que Dios les ofrecería. Y que Dios nos ofrecería a todos nosotros, que es Jesucristo, quien es el único que da vida espiritual, quien es el único que da vida eterna,
a la humanidad. Y repito, ¿quién es el que dio ese maná 40 años? Dios, no fue Moisés. Es Dios quien ha provisto este medio de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el pan de vida. La búsqueda de la vida eterna solo la encontramos en Jesús. Y volvemos a leer, hermanos, esa parte que dice: yo soy el pan de vida. Ese pan que no se acaba, ese pan que no se echa a perder, ese pan que da verdadera saciedad. Pero también dice la Escritura en esa parte final: nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo vimos hace 2 domingos, hablando de esa agua viva, inagotable, con la cual el que bebe no tendrá sed jamás. Sin Cristo, nada de este mundo nos satisface. Todo el dinero del mundo y no estás tranquilo y no estás conforme, y ya te compraste una cosa y ya se compraron otra, y la gente que ha estado viviendo así sin Cristo, por más que gasta y por más que tiene, no siente saciedad. ¿Por qué? Porque todo lo terrenal, todo lo material en este mundo se acaba y no va a bastar para darnos saciedad. Los mejores manjares, hermanos, podremos llenarnos y no estar completamente satisfechos. Vivir una vida deprimente, que nada de lo que tenemos pues nos trae completa alegría. Los manjares duran poco, Estaba pensando a la hora que estaba haciendo el mensaje, sacando cuentas, la mayoría de aquí cocina, ¿verdad? ¿A quién le gusta hacer chiles rellenos? ¿No le gustan los chiles? ¿Por qué? A mí tampoco, ¿Por qué? Porque es mucho trabajo y se acaban así, y a veces ni las gracias dan, ¿verdad? Riquísimos quedan y se ven tan simples, pero llevan un proceso larguito, desde poner a asar los chiles, pelarlos, abrirlos, desvenarlos, rellenarlos, cerrarlos, capearlos, guisarlos, y bueno, el caldito pues es lo de menos, ¿no? Les dije que les iba a dar hambre. Qué rico es comer los chiles rellenos, pero de repente no nos gusta hacerlos por todo el trabajo que lleva y claro, lo rápido que se acaba. Poco termina un manjar, rápido termina, ¿sí? Y se oye feo, pero termina ya en el excusado. Algo tan rico, tan maravilloso, termina finalmente en el excusado. Todo lo material pasa, no lo podemos llevar después de esta vida. Las tumbas que se han abierto, los sarcófagos de gente importante, de gente adinerada, que los enterraban con sus posesiones, con sus alhajas, para llevarlos a la otra vida, abren las tumbas y están los huesos y todas las pertenencias que no se pudieron llevar. Hermanos, todo lo terrenal pasa y no podemos llevar nada. Como seres humanos debemos buscar a Jesús, no para satisfacer nuestras necesidades, sino para algo más profundo. ¿Sí? No solamente para eso, sino algo que es eterno, algo que da vida eterna, y algo que si estamos saciados, si estamos en búsqueda constante de Él, podemos compartir a otros. ¿Sí? De lo que yo tengo, de lo que yo recibí, te doy. Tercero y último, hermanos, versículo 34 en delante. Confía en su promesa y recibe nueva vida. Entonces la gente le dijo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que a mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Qué bonitas palabras, hermanos. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Y esta es una promesa, hermanos, para nosotros.
somos seguidores de Cristo, somos cristianos, somos sus discípulos, somos hijos de Dios, y cuando vayamos a buscar a Jesús, le vamos a encontrar y no nos va a rechazar. Esta es una promesa, hermanos, cuando nosotros le buscamos, no nos rechaza. Pero hermanos, busquémosle también para lo eterno, no solamente para que me haga el milagrito. Versículo 38, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Fíjense, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios Padre no quiere que ninguno se pierda. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Hermanos, confiemos en su promesa y recibamos nueva vida y compartamos nueva vida. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice esta parte que leímos, es clara la responsabilidad de la humanidad. Y voy a dar un ejemplo. Gracias a Dios hemos tenido posibilidades de compartir el Evangelio en este pueblo, no solo aquí adentro. ¿Sí? Y estamos acostumbrados aquí en México a decir, ay, voy a llevar a alguien a la iglesia, ¿para qué? Para que conozca al Señor. ¿Cierto? Sí, qué bueno, ¿no? Pero ¿cuántos han venido? Pocos. Aquí en esta sociedad difícilmente alguien viene. ¿Dónde tenemos que hablarles para que conozcan del Señor? ¿Aquí? Voy a llevarlo para que escuche la palabra. No, tú ve. Sí, te lo encuentras en el camino, tú háblale. Hermanos, qué maravilla que hay un terrenito, ¿no? Que nos han prestado, que nos han facilitado y que se recibe una cantidad de niños que quieren a lo mejor entretenerse, otros sí quieren saber del Señor, otros quieren pues ocuparse, otros pues, les gustan las actividades que se hacen, les gusta bailar, les gusta cantar, les gusta hacer manualidades, qué bonito, ¿no? Porque son medios para poder dar a conocer la salvación a toda criatura, a toda persona, ¿sí? Pero hay una responsabilidad muy clara en la humanidad para la salvación. Me decía una hermana de una iglesia del Mesías que por medio de una vecina, una abuelita, mandaba a su nieta al templo para que conociera de Dios. Ella no quería ir, pero finalmente por esta pequeñita, esta mujer creyó en el Señor. Y resulta que en la charla con esa mujer, resulta que sus tatarabuelos eran cristianos. Y ahora ella y la nieta, y claro, la hija, estaban asistiendo y habían conocido a Cristo. Tal vez no nos tocará ver esa semillita brotar, ¿sí? Tal vez no, o tal vez sí. Pero hermanos, la semillita se está sembrando, pero hay una gran responsabilidad en el ser humano, ¿sí? Todo aquel que cree, ¿sí? Dios opera por fe. Todo aquel que ve y cree en Él lleva esa responsabilidad humana para la salvación. Aunque Dios es soberano, ¿sí? No lo podemos cambiar. Él obra mediante la fe. De manera que cada uno debe creer en Jesús como su Salvador. Yo no puedo llegar con alguien y obligarlo. Si no, yo hubiera obligado un montón. Sí, ya estuvieran aquí las familias completitas. El esposo, la esposa y los hijos. Pero no podemos obligar, ni Dios mismo obliga. Sí, aunque Él es soberano y podría obligarnos, no lo hace. Él opera mediante la fe y entonces recae en la responsabilidad humana esa decisión, ¿sí? Mediante la fe cada uno debe creer en Jesús como su Salvador. Cada pequeñito que se le comparte la palabra se le invita pero no se le obliga. Cada uno de ellos va a tomar su decisión de creer en Jesús como Salvador, como Hijo de Dios, pues Él es el único camino para la salvación y eso es lo que ellos tienen que llevarse. Hermanos, me urge que encontremos un rotulista, porque quiero poner el nombre de la iglesia aquí afuera. Cristo, la única esperanza. La gente necesita quedarse con eso. Solamente en Jesús, solamente en Él.
Solamente en Él hay salvación. Y las personas de esa multitud decían: Señor, danos siempre este pan, pero pensando en lo material. Pero para nosotros debe ser una petición constante en nuestra vida. Jesús, el pan que da vida, nuestro alimento diario está en Él. Todos necesitamos o deseamos tener alimento en nuestra mesa. Incluso hay días que despertamos con un hambre feroz. Hoy no desperté yo con hambre feroz, ayer sí, acuérdense lo que les platiqué. ¿Sí? Hay días que despertamos así con esa necesidad. Y bueno, les dije que les iba a dar hambre, nos va a dar hambre. Seguramente alguien despertó con ganas de un pan y un buen café. Y que sea de olla, ¿verdad? Más bueno. ¿Por qué? Porque hay diferentes gustos. Solamente un pan y un café. Pero tal vez otro despertó con ganas de un rico menudo matutino, con tortillas recién hechas, ¿sí? Su chile de árbol, su orégano, limoncito, ya se les está antojando, ¿verdad? Otro pudiera haber pensado en unos tacos de guisado. No sé a qué horas abren aquí en la placita, donde está el puestito, o a lo mejor estaba pensando en los de Angelina, ¿verdad? O en algún otro puesto de tacos. Pero alguien con un gusto diferente tal vez estuvo pensando en unas quesadillas, algo rápido, sencillo, o fruta, o yogur, o un vaso de leche, etcétera, hermanos. Sea lo que sea, todos estábamos pensando en llenar nuestro estómago con algo delicioso o algo nutritivo para satisfacer nuestra necesidad física. Yo estaba pensando, hermanos, me he estado haciendo un licuado diario y ese me ayuda mucho para tener buena energía, porque son cosas pues nutritivas. Y estaba pensando yo en ese, ¿no? Me hago ya licuado y se hace un vasote y ese me lo vengo tomando en el camino. Y Raquel se paró y me hizo un sandwichito de milanesa de pollo y dije, ay, más rico, ¿no? Pero hermanos, todos estábamos pensando en ¿qué? En un alimento, ¿sí? Que saciara nuestro vientre, que nos diera la energía para empezar el día, para estar despierto, hermanos. Si no, aquí estuviera bostece y bostece, porque no desayuné. Hermanos, todos necesitamos el alimento, pero no solamente el alimento físico y material, sino el alimento espiritual, el alimento que ofrece nuestro Dios, nuestro Jesús. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá otra vez hambre, ¿sí? No tendrá sed jamás. Él quiere darnos esta vida, hermanos, y esto es lo que queremos compartir con todos. La salvación solamente en Cristo Jesús, esta esperanza de vida. Con ese mismo deseo, hermanos, con ese mismo gusto, que créanme, aunque traen cubrebocas, se les hicieron los ojitos así, cuando mencioné alguno de estos alimentos, ¿sí? El menudito sobre todo, por ahí vi más ojitos haciendo esto. Así con ese mismo gusto y deseo, hermanos, debemos buscar a Jesús. Allá por donde vivo, hermanos, sábado, domingo y lunes abren a las 8 de la mañana el menudo. Yo quisiera que abrieran más temprano, porque el domingo no puedo comer menudo. Pues vengo a la carrera, ¿qué horas lo compro? Aunque llegue a las 8, pues comerlo de carrera como que no. No, hermanos. Con ese mismo gusto, hermanos, con ese mismo deseo, tenemos que buscarle. ¿Sí? Ahí vamos tempranito en cuanto abren para alcanzar. Y hermanos, con ese mismo deseo y con ese mismo gusto, también estemos aquí tempranito, hermanos. Tempranito. Cuando íbamos al cine, tengo mucho que no voy al cine, y más con esta situación, pero ¿qué hacías? Llegar temprano, ¿no? Y llegabas todavía antes para formarte en la taquilla y pedir tus palomitas, a quien les gustan los nachos, bueno, y estabas antes de tiempo formado en la fila. ¿Para qué? Ahorita ya numeran los lugares y no le hace que estén numerados. Tú quieres llegar temprano y quieres ser de los primeros que entran. Hermanos, igual para el avión, queremos ser los primeros en subirnos, aunque ya tengamos nuestro lugar. Y estamos bien tempranito allí, pero para las cosas del Señor llegamos tarde, ¿no? Queremos llegar temprano al cine para no perdernos los anuncios. Aquí tenemos anuncios prolongados, la música se prolongó más del tiempo, hermanos, pero normalmente empiezan los anuncios y hasta después la película, pero queremos estar sentados antes
para estar comiendo palomitas durante los anuncios, aunque ya no tengamos palomitas en la película. Hermanos, ¿por qué para las cosas del Señor no? Que al cabo, con los que lleguen, que empiecen, y si no llega nadie. Hermanos, tenemos que buscarle, ¿sí? Con esa necesidad. Él es nuestro alimento diario, ¿sí? Y a la hora de alimentarnos diario queremos más. Si algo nutritivo, queremos más, ¿sí? Al momento de comer balanceado y empezarnos a sentir bien, queremos más y queremos seguir y queremos seguir. Eso debe de abundar en nosotros, hermanos, como iglesia. Y en medio de una iglesia a nivel mundial, una iglesia en crisis, ¿sí? Con medio de una pandemia que se necesita de creer en el Señor y de tener la seguridad de la salvación, tenemos que buscarle con mayor esfuerzo. Tenemos que confiar en su promesa, hermanos. Recibir esa nueva vida, pero también compartir esa nueva vida. Tenemos nosotros que buscarle para vida eterna y no solamente para el milagrito o para lo que perece, lo que se acaba. Tenemos nosotros que saciarnos completamente de Jesús, no solamente de las cuestiones materiales, ¿sí? Él es el pan de vida, hermanos. Todos necesitamos de Él. Todos necesitamos ese alimento para vivir, ¿sí? Todos necesitamos ese alimento espiritual para mantenernos firmes en Jesús. Tenemos esa esperanza que cuando llegue el momento de morir, hermanos, en ese día final, aunque lleguemos a tocar la tumba, en aquel día final, hermanos, seremos levantados para estar siempre con Él. Lo dice la Escritura y es una promesa. Y tenemos que alimentarnos de ello, hermanos, tenemos que estar bien firmes. En medio de esta situación de la pandemia, muchos están yendo. Y ustedes saben, hermanos, que esto no respeta ni género, ni religión, ni estatus social, nada. Todos vamos a llegar a un momento a la muerte y algunos en esta situación están partiendo de esta tierra. Pero sabemos que en Cristo, si confiamos y creímos en Él, como dice aquí la Escritura, un día Él regresará. Y como yo creí en Él, en Jesús, y confié mi vida y le creí en esa promesa, yo un día voy a estar en su presencia. Voy a ser levantado y un día voy a estar en su presencia con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, disfrutando de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque dije un día que quiero que Él sea mi pan de vida, que sea mi alimento diario. Versículo 47, les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Y yo digo, yo creo. Yo en algún momento de mi vida decidí creer en Cristo como mi Señor y Salvador y ahora tengo vida eterna. Versículo 48, yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida y Jesús me dio vida porque Él es el pan que da vida. Versículo 49, los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto, pero todos murieron. Todos murieron. Llegaron al tiempo de vejez y murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Y sabemos que un día Cristo murió, se entregó por nosotros, murió pagando nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados. Pero también se levantó victorioso, resucitó. Y dice aquí la Escritura, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo. Y dice en la parte final, por eso el que lo coma tendrá vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Y esto debemos recordarlos, hermanos, y estar alimentándonos diariamente y compartiéndolo con otros. Él es el pan que da vida, pero no cualquier vida, sino vida eterna. Solamente, hermanos, en Cristo Jesús. Él murió para que tengamos vida. Como iglesia del Señor, hermanos, no olvidemos ese sacrificio.
Saciémonos constantemente de Él, ¿sí? Busquémosle no para lo que perece, sino para vida eterna. Y confiemos en Él y recibamos esa salvación. Y sobre todo, compartámoslo con aquellos que aún no toman la decisión. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, también vamos a depositar nuestras ofrendas aquí en el canastito. Repetimos nuestro texto. Cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza sino con necesidad, porque Dios ama a todos los hombres. Según las convicciones y no les merece. Vamos a orar y a dar gracias por las ofrendas, hermano. En tu Padre Celestial, le damos gracias por estas ofrendas que se han recibido, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y a los que no se encuentran también, Señor. Le pido multiplique su despensa en sus mesas para que sean saciadas sus necesidades. Le damos gracias en el nombre de Jesús Jesucristo amado. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para entonar los alabanzas. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos,
Bueno, hermanos, vamos a orar para finalizar nuestro culto. Hermosa alabanza, hermanos, de nuestro Dios, de Él y para Él. Él hizo todo para Él y es de Él, no es de nosotros nada, nada es de nosotros, nuestra vida, nuestras casas, lo que tengamos no nos pertenece a nada, todo es prestado, somos administradores, como ya se ha comentado en otras ocasiones, y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, y si nos queremos gloriar, nos gloriamos en el Señor Jesucristo. Vamos a orar para dar por terminado este culto. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este día, Señor, por sus maravillas y grandezas que hace usted, Señor, y que seguirá haciendo, Señor, en nuestras vidas. Y como creyentes, hemos presentado y hemos experimentado su misericordia y su amor y sus milagros que ha hecho en nuestras vidas, Señor, y en otras personas también, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia que derrama, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por esa entrega en la cruz, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Que sin usted no existiéramos, Señor. Sin usted no somos nada, no pensamos, no reaccionamos, Señor. Porque usted pone en nuestros corazones el estar el día de hoy aquí, Señor, alabándole, Señor. Usted puso en nuestra mente levantarnos y venir aquí, Señor, para buscarle, Señor, porque tenemos necesidad de usted, Señor, día a día, segundo a segundo, Señor. Gracias por todos los hermanos que asistieron y por los que están viéndonos por los medios, Señor, y que no sabemos, Señor, si este día o en este fin de la noche, Señor, sea nuestro último día de vida, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores, Señor, y que fallamos, Señor. Pero dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendiga a mis hermanos, a los que se van a retirar, a los que van lejos, Señor, bendígales y cuídalos y guárdelos en su camino. Y a los que se quedan aquí, Señor, que vayamos con gozo, Señor, a predicar esas nuevas que usted nos ha enseñado y que nos ha mostrado, Señor, para todo aquel que le cree y que quiera recibirle. Le pedimos y le damos gracias en el nombre del Hijo Jesucristo amado. Amén. Hermanos, estamos despedidos y también los que siguen en la transmisión en línea, gracias a Dios por que están con nosotros. Vamos a despedirnos, vamos a hacer este corte y acuérdense, hermanos, de seguir orando por los que están pasando dificultad. Perdón, me salió el gallito. Hermanos, uno de esos hermanos cercanos, pues conocidos, es el tesorero de la Convención Nacional, hermano Fausto Jaurín. ¿Usted lo conoce, hermano? Está ahorita hospitalizado, entubado. Ayer para amanecer sábado se lo llevaron de emergencia y lo entubaron. Entonces estemos orando por él y por otros más hermanos. Hay muchas necesidades de oración. Y también estemos orando por el proyecto que ya tiene más de un año, el proyecto El Maná en Venezuela, con los comedores que estamos apoyando desde aquí, desde México. Y hay muchas necesidades, hay muchas carencias. Hay muchas enfermedades. Afortunadamente, pues Dios ha provisto una doctora creyente que ha estado atendiendo todos los comedores y pues sí hay mucha necesidad. Una de las hermanas que me escribió ayer me pedía oración por Amel, su hija de 15 años que le está creciendo una bola en uno de sus senos. No saben qué es y me escribió y me pidió que si oráramos por ella y también por las situaciones que están viviendo. Hubo corte de energía hace unos días ahí en Venezuela, no podían tener ciertas actividades. Entonces, sigamos orando, hermanos, sigamos apoyando. Hoy me traje la nuez por si alguien quiere también apoyar de esta manera y mandar pues, también este tipo de ofrenda y de apoyo a Venezuela. Entonces, hermanos, terminamos, hacemos este corte. Pues que Dios les bendiga.